Bueno, bienvenidos a una clase más de cinética química. No sé si se ve bien, no se ve bien, si alguien me colabora, que me diga si se ve mejor ahí o no. Todavía estoy tratando de cuadrar bien la cámara, entonces acepto sugerencias. Vamos a continuar con dos teorías hoy. La teoría de las colisiones y la teoría del complejo activado, porque esas me permiten explicar cómo la velocidad está influenciada tanto por la concentración como por la temperatura. Y es importante que lo conozcamos porque tenemos que introducir nuevos conceptos, que en este caso es la energía de activación, para que en la próxima clase podamos hablar de la ecuación de Arrhenius y factores de colisión, etc. Entonces, por hoy vamos a ver estas dos teorías y la próxima clase ya hablaremos y haremos ejercicios de Arrhenius. ¿Cuál es la importancia de estas teorías? Como les digo, que me van a explicar la dependencia de la velocidad con respecto a la concentración y a la temperatura que tengo en el sistema. Arranquemos por la teoría de las colisiones. Bueno, ¿qué dice la teoría de las colisiones? Dice que dos o más partículas, para que puedan generar productos, ellos deben colisionar entre sí. ¿Qué pasa? Cuando yo los pongo a dos partículas a que colisionen, a que choquen, puedo tener dos tipos de choques, uno que es efectivo y otro que es no efectivo. El efectivo es aquel donde se van a generar productos y el no efectivo, pues no se genera nada. ¿Sí? Para que se genere un choque efectivo, debemos tener tres características. ¿Cuáles son esas características? La primera es que haya la colisión. La segunda es que las partículas tengan la orientación adecuada. Y la tercera, que tenga la suficiente energía o la energía necesaria para que se rompan los enlaces y se generen nuevos enlaces. Entonces, para que me afecte los enlaces. Esas tres condiciones debemos tenerlas en la teoría de colisiones para que el choque sea efectivo y podamos generar los productos. ¿Sí? Hagamos un esquema. ¿Qué pasa si yo tengo una colisión que sí es efectiva? Entonces, digamos, yo tengo esta reacción, voy a ponerla acá. H2 más I2 me va a generar HI gaseoso. Creo que es... Bueno, estoy viendo si es reversible o irreversible. Por ahora dejémosla así. ¿Cuándo es efectivo? Cuando yo tengo moléculas de hidrógeno, moléculas de yodo, las puedo poner a chocar entre ellas, más bien pongámoslo así. Que me va a generar una mezcla de los reactivos y voy a generar luego un nuevo producto. Eso es un choque efectivo.
¿Qué pasa cuando es no efectivo? No efectivo es cuando yo tengo esto así. Pues ahí ni el uno se entera del otro, y por esta razón, pues, como que cómo chocamos y cómo generamos. ¿Cuál va a ser el resultado? Pues en este caso, nada. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia que tenemos cuando tenemos un choque efectivo y cuando tenemos un choque no efectivo. ¿Qué factores me afectan esta teoría de colisiones? Nosotros ya vimos los factores que afectan a la velocidad, pero también tenemos que verlos ahora pues, desde el punto de vista de las colisiones. El primer factor que afecta a la velocidad es la naturaleza de los reactivos. Bueno, ¿por qué la naturaleza de los reactivos es tan importante? Porque si yo pongo dos sólidos, como en este caso que tengo estos dos marcadores, y les digo, bueno, ustedes están acá, quiero que me reaccionen y me generen un nuevo marcador. Es decir, es como imposible que ellos al chocar me generen algo nuevo. Entonces, yo tengo que tener en cuenta el estado en el cual se encuentran los reactivos para que la reacción se dé más fácil. ¿Cuáles son esos estados? Bueno, en esos estados van a ser el estado líquido y el estado gaseoso. ¿Qué pasa en el estado líquido? Pues en el estado líquido yo puedo controlar más fácil la reacción. ¿Qué pasa en el estado gaseoso? Es mucho más difícil, tengo que controlar presión, tengo que controlar mucho más la temperatura, porque puedo generar algo que sea demasiado violento, generando una explosión, y que se me sale todo de control. Entonces, yo tengo que tener en cuenta siempre cuál es la naturaleza de esos reactivos. Entonces, por ese lado, desde el punto de vista de los estados. ¿Qué podemos decir también con respecto ya a su composición interna de los reactivos? Entonces, hay algunas excepciones, pero pues de manera general, ya que esto es un curso de cinética básica, podemos decir que las reacciones entre iones ocurren rápidamente. Entonces, las reacciones entre los iones ocurren rápidamente. Creo que tuve problemas con algo acá, no sé qué pasó. Bueno, entonces, como les decía, cuando nosotros tenemos iones o sustancias iónicas, ellos van a buscar cómo atraerse y formar compuestos que sean mucho más estables, y eso genera que la reacción sea mucho más rápida, ¿sí? Entonces, como les digo, que hay siempre excepciones a la regla, pues de manera general podemos decir eso. ¿Qué más podemos decir? Podemos decir que las reacciones que ocurren entre sustancias que poseen enlaces covalentes son mucho más lentas. Entonces, las reacciones entre sustancias covalentes son más lentas. Y pues la razón sería por el hecho de que pues ellas ya tienen cierta estabilidad, que están compartiendo los electrones, y que pues les cuesta mucho más salir de esas reacciones, o perdón, de ese tipo de enlace para combinarse en otros compuestos. Entonces, esa es de manera general que podemos decir que las reacciones entre sustancias covalentes van a ser mucho más lentas. Y como les decía, el tercero es el estado físico de los reactivos. Como les dije, ya los sólidos van a reaccionar de manera mucho más lenta, pues los líquidos sí puedo controlar la reacción, y los gases es mucho más rápido. Entonces, estas son las características de la naturaleza de los reactivos para la teoría de las colisiones. La siguiente es la concentración. ¿La concentración de quién? Pues de los reactivos.
pasa con la concentración de los reactivos? Bueno, lo podemos ver de una manera gráfica para que nos quede más fácil entenderlo. Supongamos que tenemos aquí un recipiente donde tenemos diferentes reactivos. En este caso tenemos dos reactivos. Bueno, como estamos hablando de la teoría de las colisiones, para que ocurra la reacción, tienen que las partículas chocar entre sí, ya lo dijimos. Ese choque puede ser efectivo o no efectivo. ¿Por qué la concentración favorece que ese choque sea efectivo? Si nosotros ponemos estas partículas a chocar, pues digamos, si lo pongo a mover, él se puede mover para acá, se puede mover para acá, se puede mover para acá, y cuando se mueva para acá es que vamos a tener un choque efectivo, ¿sí? Este le queda pues medianamente lejos y podría desviarse, ¿cierto? Chocaría con el mismo. ¿Qué pasa si yo lo hago ahora a este señor? Ah, mire, choca acá, choca acá, choca acá. Ah, es mucho más efectivo. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de reactivo, mayor cantidad de partículas, y eso permite que haya mayor interacción y que aumente la probabilidad de que se forme, de que el choque sea efectivo y por ende me genere productos. Entonces, cuando yo aumento la concentración, voy a favorecer la generación de estos choques, de aumentar la probabilidad y de que pues obtenga mayor cantidad de producto o la misma cantidad de producto pero en un tiempo mucho más corto. Como les digo, siempre hay excepciones a la regla, pero de manera general podemos decir que la concentración de los reactivos al aumentar me va a favorecer la teoría de colisiones y me va a favorecer, en este caso, el aumento de la velocidad de la reacción. ¿Listo? Bueno, la tercera es la temperatura. ¿Qué pasa con la temperatura? La temperatura también es muy importante porque la temperatura es directamente proporcional a la energía cinética de unas partículas. Entonces, si yo le agrego energía cinética a unas partículas que tengo en un recipiente, voy a aumentar por ende su energía. Y eso va a generar que tengan más, cambiar de energía cinética a energía vibracional y por lo tanto generar mucha más interacción o mucho más cantidad de choques. ¿Sí? Vuelvo al cuento. Si yo tengo aquí una partícula, hagámosle dos nomás. Supongamos que acá tenemos un mechero. Yo soy profesora de química, no de dibujo, ¿no? Aclaro. Eso es un mechero. Supongamos. ¿Qué va a pasar? Si yo tengo aquí un estado frío, supongamos que lo tenemos a una temperatura de 8 grados, por decir algo. ¿Qué va a pasar? Pues las partículas en cierta manera están dormidas. Ellas no necesitan moverse, es decir, es como cuando estamos todos recién levantados, como que todavía no nos despertamos, nos damos cuenta qué va a pasar o qué está pasando. Que simplemente, si él se mueve, dirá, ay, me muevo un poquito por acá, ay, me muevo un poquito por acá, es decir, todo en cámara lenta. Pero ¿qué pasa si empieza a hacer mucha calor? Dice uno, no, empieza a hacer demasiada calor, y tengo que ponerme a hacer algo, me quiero bañar, me quiero mover. Y entonces eso hace que la partícula diga, no, me quiero mover, ay, choco con los demás, hasta me peleo con el vecino. Y eso favorece que la reacción ocurra mucho más rápido. ¿Sí? Entonces, por eso la temperatura es tan importante en esta teoría. Otra, o la última, es catalizadores.
Bueno, ¿qué pasa con los catalizadores? ¿Cuál es el concepto del catalizador? Bueno, el catalizador me va a aumentar la velocidad de reacción, pero sin consumirse ni participar, digamos, de manera directa, ¿sí? No me cambia las condiciones, ni propiedades químicas, ni nada. Simplemente lo que me hace es modificar la velocidad de la reacción. En la mayoría de libros simplemente hablan de los catalizadores positivos, que son los acelerantes. Pero a veces yo también tengo que hablar de catalizadores negativos. Entonces, tenemos dos tipos de catalizadores, unos que son los positivos y otros que son los negativos. Estos se conocen como acelerantes y estos se conocen como inhibidores o retardantes. ¿Cuándo nosotros lo necesitamos? Bueno, como en este caso estamos hablando de acelerar una reacción y de favorecer que el choque sea mayor, pues de lógica que tenemos que hablar de los acelerantes, pero no podemos olvidarnos de los inhibidores. Por eso quiero dejarlos ahí y como un plus de lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que va a hacer este catalizador? Y lo que va a hacer es que favorece los choques entre las partículas de mis reactivos, teniendo en cuenta todo lo anterior. Es decir, lo que busca es que haya mayor cantidad de choques, que lo cual me aumenta la probabilidad de tener mayor cantidad de producto, y siempre y cuando no me altera las composiciones químicas de mis reactivos. Entonces, esa es la importancia de los acelerantes. ¿Qué sería en este caso la acción del inhibidor? Pues la acción del inhibidor es totalmente contraria, es que no haya el choque de esas partículas para que no se me genere el producto. Un caso típico de un acelerante, cuando nosotros hacemos una explosión, les ponemos cosas para que todo estalle mucho más rápido. ¿Qué pasa con los inhibidores? El ejemplo típico, la leche. Si yo pongo la leche o la dejo sobre la mesa 2 días, ya no me la voy a poder tomar. Pero si yo la mantengo en refrigeración, lo que estoy haciendo es disminuir la cantidad de choques entre sus partículas, impidiendo que me genere los productos, en este caso de descomposición, y que la leche se me dañe. Entonces, esa es la importancia y por eso quería traerla acá, que en este caso pues no me está generando la cantidad de productos que necesito, pero yo en este caso no requiero que se generen. Entonces, para que podamos comparar y entender cuál es la acción de los dos, ¿ok? Listo. Entonces, con eso terminamos la teoría de las colisiones. Vamos a hablar ahora de la teoría del complejo activado. Como les dije, son dos teorías que nosotros tenemos que trabajar para entender cómo la velocidad está directamente influenciada por la temperatura y la concentración. ¿Listo? Vamos entonces ahora sí a la teoría del complejo activado. Yo les recuerdo que este curso yo lo estoy haciendo de manera desinteresada. Lo que estoy haciendo es buscar que ustedes tengan otra visión de la parte de cinética química que les sirva de complemento para sus clases virtuales. No reemplaza las clases que da su profesor y son clases dadas desde el punto de vista de la tutoría. Entonces, espero que realmente les ayude y les sirva para poder complementar lo que están aprendiendo en sus clases con sus profesores. ¿Qué importancia tiene la teoría del complejo activado? Me dice esa teoría que cuando se ocurren los choques o cuando se ocurre el cambio, digamos, de los reactivos, vamos a tener una especie que va a vivir, digámoslo así, o que tiene un tiempo de vida media muy corto, en el cual ella decide si tiene la energía necesaria para convertirse en productos o se devuelve a reactivos. Nosotros ya sabemos que es un tiempo de vida media, ya hemos visto todos esos conceptos. Entonces, ese complejo activado es muy importante por eso. ¿Cómo lo representamos? Por lo general lo representamos con una gráfica de energía potencial versus el progreso de la reacción. Y vamos a hacerlo en este caso para la reacción
del hidrógeno con el yodo. Si es reversible, bueno, ¿qué va a pasar? Ya sabemos que tenemos los reactivos y para que ocurra la reacción específica, ellos tienen que sufrir un proceso, ¿sí? Por la teoría de colisiones, pues va a ocurrir una colisión. ¿Qué pasa con la teoría del complejo activado? Ellos me dicen, esa teoría me dice que yo tengo en este caso, por ejemplo, el hidrógeno con el yodo y ellos se van a combinar, generándome un sistema que requiere una cantidad de energía. Dependiendo de cuánta energía yo le agrego, que este sería mi complejo activado, que se simplifica por sus iniciales Ca, en ese punto, cuando yo hago la combinación, el sistema dice, bueno, ¿cuánta energía tengo? ¿La suficiente para convertirme en producto o poca y me devuelvo al reactivo? Entonces, asumamos que en efecto tenemos la cantidad de energía necesaria para que él siga su proceso y me va a generar el producto o los productos. Eso es lo que me dice la teoría del complejo activado. Y como les digo, tenemos que trabajar con este tipo de diagramas. ¿Qué vamos a representar? El progreso de la reacción versus la energía de activación. Acá vamos a tener la energía de los reactivos, que en este caso sería la energía del hidrógeno con la del yodo. Y aquí vamos a tener la de los productos, que en este caso es el HI. ¿Qué vamos a tener acá? Ah, bueno, ahí es donde vamos a formar nuestro complejo activado. Esta energía, o esta diferencia de energía, pero recuerden que esto es energía potencial, no cinética. Energía potencial, esta es la energía de activación. ¿Qué es la energía de activación? Pues la energía necesaria que yo requiero para formar este complejo activado y luego generar los productos. ¿Qué más podemos poner en esta gráfica? Podemos poner algo también que se llama el delta de H, que es la diferencia entre la energía de los productos y la de los reactivos. Esta sería el delta de H. Bueno, esas son las gráficas típicas que trabajamos en la teoría del complejo activado. ¿Cómo llegamos a este sistema? Teniendo en cuenta que hay una colisión de partículas para poder llegar a formar este complejo activado. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir de ahí? Bueno, conceptos claves. Energía de activación. La energía de activación es la energía mínima que deben tener las moléculas para que colisionen y generen una reacción química. Entonces, es la energía necesaria mínima para que las partículas colisionen y me generen en este caso la reacción química y pues más adelante el producto. Como les digo, también tenemos que tener en cuenta algo que se llama el delta de H. El delta de H es el calor de reacción. Yo no he hablado de delta de H en este curso. Creo que cuando termine todo esto hablaré de toda la parte de entalpía, que es muy importante. Porque pues fíjense que como los conceptos están relacionados unos y otros. ¿Qué es este delta de H? Es el calor de la reacción. ¿Qué pasa con él? Yo tengo que restar la energía de los productos con la energía de los reactivos. Y eso me genera dos situaciones, donde puedo tener un delta de H mayor que 0 o un delta de H menor que 0. Ya lo vamos a analizar.
Debo borrar porque no me cabe y necesito hacer las gráficas siguientes. Ya sabemos que acá son los reactivos, que aquí son los productos, acá tengo el complejo activado, reactivos, complejos activados y productos. Bueno, yo les decía, vamos a tener unos delta DH que van a ser positivos o negativos. ¿Cómo sacamos esos delta DH? Pues es la resta de la energía entre los productos y los reactivos. ¿Dónde está la energía de activación? La energía de activación estaría acá. Esta es energía potencial. Y este es el progreso de la reacción. Bueno, y acá tengo la energía de activación. Bueno. Son dos gráficas. Una va a ser para un delta DH mayor que 0 y otra va a ser para un delta DH menor que 0. ¿Y cuál es cuál? Bueno, siempre ustedes tratan de aprenderse todo de memoria y a veces la memoria lo traiciona. Ustedes les van a poner posiblemente unas gráficas y ustedes van a decir qué tipo de reacción es. ¿Por qué tengo que tener en cuenta que sea positivo o que sea negativo? Porque cuando yo tengo un delta DH mayor que 0, mi reacción absorbió energía y es endotérmica. Es decir, su valor es positivo. Pero si yo tengo un delta H menor que 0, es exotérmica y vamos a tener un valor negativo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Yo ahí no sé cuál es, entonces no se las aprendan de memoria, denle valores y con eso ustedes ya saben. Pongámosle valores. Bueno, supongamos que esto es un 2 y que esto es un 4. Supongamos que esto es un 4 y esto es un 6. Estoy haciéndolo a escala, no, ni siquiera me estoy complicando. Y saquemos el delta DH. Delta DH es productos menos reactivos. ¿Qué energía tengo de productos? 2. ¿Cuánto tengo de reactivos? 4. Esto me da menos 2. Hago lo mismo acá. Productos menos reactivos. Productos sería 6 menos 4 y eso me da 2. ¿Cuál es positiva? ¿Cuál es negativa? Aquí me dio un delta DH negativo. Es decir, que acá tengo un delta DH menor que 0. Como esto es menor que 0, es una reacción exotérmica. Miremos la otra. ¿Qué pasa con la otra? Aquí me da positivo, por lo tanto, tiene un delta DH mayor que 0. Esta es endotérmica. Y así yo puedo diferenciar las gráficas sin tener que complicarme tanto. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque ya sabemos que está directamente relacionada la temperatura y la energía con mi velocidad de reacción. Entonces, si yo hago una reacción en la cual yo tengo que agregar energía, como en este caso en la endotérmica, voy a tener una gráfica de esta representación. Pero si en este caso la reacción va a ser con liberación de energía, que en este caso es exotérmica, vamos a tener este tipo de gráficas. Toda la parte de entalpía, pues no voy a hablarla ahorita, porque la parte de entalpía, pues no me corresponde ahorita en la parte de cinética, pero pues más adelante hablaré sobre un poco más extendido. Sí necesitamos ahora conocer estos tipos de gráficas para poder
entender un poco más la energía de activación. ¿Qué más podemos decir de la teoría del complejo activado? ¿Qué pasa en estas gráficas? Acá tenemos una energía de activación, ya sabemos que la tenemos que medir desde los reactivos hasta la lomita, que es donde se forma el complejo activado. Ahora, ¿cómo me afectan los catalizadores a la teoría del complejo activado? ¿Qué es lo que hace un catalizador? Un catalizador lo que hace es, si es positivo, es acelerar mi reacción. ¿Qué significa acelerarla? Es decir, que sea mucho más rápida, lo cual se puede transformar o se puede decir que va a ser mucho más rentable, más efectiva. ¿Qué es lo que hace el catalizador? El catalizador lo que busca es disminuir la energía de activación de mi reacción. Si yo disminuyo la energía de activación, en este caso, las partículas van a lograr más rápido ese complejo activado y por ende me van a formar los productos de manera mucho más rápida. Entonces eso es lo que me hace un catalizador siempre y cuando el catalizador sea positivo. Lo mismo acá, lo que busca siempre es disminuir la energía de activación. No me cambia nada de los reactivos, nada de los productos, lo único que me va a modificar es la energía de activación, la energía necesaria para que se lleve a cabo la reacción. Y eso hace que pues sea mucho más rápido. Pero bueno, profe, ¿y qué pasa si trabajáramos con inhibidores? Pues si nosotros trabajamos con inhibidores, lo que vamos a buscar es aumentar esa energía de activación, como yo les decía en el caso de la leche. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Que la leche no se dañe, es decir, que no alcance de esa manera tan rápida mi energía de activación aumenta y no se puedan formar los productos de la misma manera. Esa es la acción de los inhibidores o de los catalizadores negativos. Entonces, vuelvo y repito, lo que quiero crear es una energía de activación mucho mayor, que las partículas no lo puedan alcanzar igual de rápido, haciendo que la velocidad de la reacción sea mucho más lenta. ¿Sí? Entonces, estas dos teorías son las que me van a permitir poder entender y poder hablar de lo que es la energía de activación, el factor de colisión. Una persona un científico, que ya está muerto hace muchos años, que habló mucho de todo esto, investigó mucho, fue Arrhenius. Y él estuvo analizando cómo la energía de activación me afectaba directamente la velocidad de la reacción, ¿sí? Y cómo me afectaba la constante de velocidad. Recordemos que la constante de velocidad también influye a la velocidad de la reacción, ¿sí? Entonces, eso ya lo vimos en clases pasadas, no me voy a detener a eso. Por hoy solamente les traigo estas dos teorías, la teoría de colisiones y la teoría del complejo activado, para que ya la próxima clase, que sería la semana entrante, el domingo a la misma hora, 11 de la mañana, yo pueda empezar a hacer ejercicios y hablar de la ecuación de Arrhenius. ¿Por qué no quiero seguir adelante o explicar más? Porque lo que yo estoy buscando es que ustedes vayan comprendiendo los conceptos sin apuros. Es decir, estos conceptos, aunque ustedes dirán, es muy corto el tiempo, son conceptos bastante complejos, conceptos que tienen que trabajarse, que tienen que dominarse. Entender cuándo yo tengo los factores que me afectan la velocidad, cómo debo mejorarla, cómo puedo inhibirla, cómo puedo trabajar. Entonces son conceptos que yo requiero que ustedes los repasen para que la próxima semana pudiéramos empezar a hacer ejercicios con la parte de Arrhenius, que es la ecuación de Arrhenius, la cual, como les digo, me relaciona la velocidad o la constante de velocidad, más precisamente, con la energía de activación. Entonces, bueno, por hoy dejamos acá. Les agradezco haberme acompañado. Hoy fue una clase corta. Espero que les haya quedado claro estos conceptos. No todos son ejercicios. Hay veces que hay que entender todos estos conceptos que son re claves para que podamos entender lo otro. Les agradezco su compañía. Nos veremos el próximo domingo.